precursores de alguna manera dentro de los suplementos de Shenlabe que me ayuden a lo que es producir o mejorar la calidad y cantidad de testosterona en mi cuerpo. ¿Sabes? Esto es importante. Pero entonces empieza más o menos a disminuir más o menos a los 30 años. Esto va a depender, se los comentaba, de la alimentación, la actividad física, el consumo de líquidos y de alguna manera, pues, la alimentación que llevamos durante toda nuestra juventud, ¿no? La testosterona empieza a reducirse muy lentamente, pero es hasta los 45, 50 años cuando aparecen los primeros signos de la andropausia. Y el 50% de los hombres, una vez alcanzados los 70 años, la mayoría tendrá niveles ya muy bajos de testosterona, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta situación. ¿Qué quiere decir en esta lámina que es importante? Que nosotros a partir de los 30 años debemos ya empezar a suministrarnos, así como es recomendable para las mujeres empezarse a calcificar también por ahí de los 30 a 35 años, nosotros es importante empezar a suplementarnos, porque más adelante lo vamos a ver, ¿no? También se comprometen varios sistemas, entre ellos el cardiovascular, empezamos a subir de peso, muchos sedimentos grasos, obviamente vienen las canas no es precisamente, bueno, sí porque avanzamos en nuestra edad, pero va a venir de todos modos por la falta de melamina, por la falta ya de pigmentos naturales, y eso también está correlacionado con la baja de testosterona, ¿sale? Pero bueno, vamos a continuar. Adelante en la siguiente lámina, por favor. Aquí nos dice la andropausia. La andropausia es un concepto que se compara con el climaterio de la mujer, pero no es lo mismo. La andropausia es un proceso menos marcado. No hay cambios de humor tan bruscos como en las mujeres. Los síntomas van apareciendo de manera muy paulatina en el tiempo. Además, la principal diferencia es que el hombre no pierde la fertilidad. Recordemos que, ¿qué pasa en la mujer? Se pierde el ciclo menstrual, se terminan los óvulos y ya no hay forma de embarazo. Desafortunadamente para ellas es así. Para nosotros hombres no perdemos la fertilidad. Lo que va a pasar es que se disminuye. De hecho, hay casos, por ahí hemos oído noticias de hombres que pueden seguir siendo fértiles o han sido papás más o menos a los 50, 60 años. Obviamente, se corren riesgos en lo que es el producto, pero aún se sigue siendo fértil, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias entre la menopausia femenina y la andropausia masculina. Pero continuamos en la siguiente lámina, por favor. Es muy importante tener en cuenta esto porque hay muchos signos y muchos síntomas, ¿no? A diferencia de los de las mujeres, estos no podrían ser no son tan marcados. Ahorita los vamos a ver por qué. No son tan marcados, se pueden presentar uno, dos, tres. Esto es importante también tenerlo en cuenta, pero no es tan así la cuestión del marcaje, ¿no? Como en el caso de las mujeres, que están los bochornos, las sudoraciones, el insomnio, el estrés, la sensibilidad en senos, sensibilidad muscular. En nosotros no es tanto. Se van a predisponer o quizás estamos acostumbrados o no los hemos visualizado, pero los vamos a comentar adelante, ¿sale? Los síntomas de la menopausia masculina, andropausia, yo puse este término porque se le conoce y es válido comentarla de ambas formas, ¿eh? Son difíciles de identificar, ya que la mayoría de las ocasiones se confunden con estrés y otras causas. No obstante, si al hacer un análisis hormonal, porque igual hay perfiles hormonales para hombre, en sangre del varón se comprueba que presenta un déficit de testosterona. Todos los siguientes síntomas están relacionados con la andropausia. Y aquí son los síntomas que yo les comentaba. Pueden aparecer, podemos empezar a tener uno o dos, pero recordémonos que nuestro proceso de pérdida de testosterona empieza desde los 30 y va a ser bien importante, se los vuelvo a recalcar, la alimentación, la suplementación y la actividad física que llevemos a partir de los 30 años, cómo nos ataquen o que sean más agresivos, ¿sale? Depresión y alteración del sueño, sí, de hecho con la andropausia va a venir la cuestión de la apnea del sueño, es un signo muy, muy marcado, no es en menores casos, no es tanto, hay personas que trabajan diurno, entonces han alterado sus patrones de descanso, entonces no necesariamente lo podemos fincar a eso. Menor deseo sexual, eso también es importante, baja la hormona principal. Problemas de erección pueden venir, pero también pueden venir si se es diabético, si se tiene sobrepeso, si tu alimentación es muy alta en carbohidratos o harinas. Entonces no lo podríamos entrar tampoco en eso, ¿vale? Cambios emocionales, psicológicos y de conducta, los cambios bruscos de conducta sobre todo, menor masa y resistencia muscular, este sí es muy importante. De hecho, muchos pensamos o creemos que es un proceso, sí es un proceso natural, pero creemos que es solamente porque nos estamos haciendo viejitos. No,
Recordemos que los músculos van ligados al óxido nítrico, a lo que es la testosterona también, eso es importante, y sobre todo a lo que es el fortalecimiento en el consumo de proteínas, ¿no? Pero lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Pérdida de energía, mucho cansancio, ya muchos dicen, ya está viejito, ya está cabeceando, si no le hablan se duerme, pero es precisamente porque no hay una buena oxigenación. Yo lo comentaba hace rato, hay situaciones o sistemas que se van a comprometer y uno es el cardiovascular. A menor actividad física, porque ya no hay la misma resistencia, hay menos irrigación sanguínea. Si hay menos irrigación sanguínea, el oxígeno que se transporta al cerebro es menor y obviamente empezamos a tener precisamente un poquito más de sueño o cansancio, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. De ahí, no es que te hayas hecho viejito, sino simplemente ya no se tiene la misma capacidad energética que de joven. ¿Sale? Aumento de grasa corporal a nivel central y superior del cuerpo. Hay personas que fueron muy delgadas en la juventud y de repente pues viene la pancita, ¿no? Que muchos le denominan, ¿no? Pancita chelera, ¿no? La verdad es que es la acumulación, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se empieza a acumular? Porque la actividad física se reduce, ¿no? Va reduciéndose con el paso de los años, sobre todo en personas que su trabajo era de alta resistencia y obviamente con el paso del tiempo lo van disminuyendo, pues van a ver la acumulación de grasa. Y de ahí volvemos a lo mismo, se empieza a comprometer el sistema cardiovascular, ¿no? Problemas de circulación y riesgo cardiovascular, por supuesto, ya nos duelen las piernas, ya se nos hinchan, ya hay calambres, pero precisamente es por eso, por la falta de actividad. De hecho, más adelante vamos a dar unas recomendaciones de lo que se puede hacer o prevenir para no tener esta cuestión, ¿no? Obviamente hay un riesgo de osteoporosis, huesos sensibles, como se los comentaba, y lumbalgia, ¿no? Todo lo que es el dolor en la espalda baja, ¿no? Todo eso que a veces le achacamos, ¿no? Que ya dio el viejazo, ya esto y el otro, no. Lo que pasa es que obviamente el cuerpo va resintiendo la falta de testosterona. La testosterona vendría siendo de alguna manera, pues, así como los estrógenos en las mujeres, todo lo que nos van a regular químicamente por dentro, ¿no? Y obviamente la pérdida del vello genital y y en muchos casos también caída de cabello, ¿no? Cabe destacar que existe gran variabilidad de manifestaciones clínicas relacionadas con la disminución de la testosterona. Yo se los venía comentando. Por ello, no todos los hombres van a experimentar los mismos síntomas cuando alcancen la andropausia. Y es algo muy similar con las mujeres. Hay mujeres que solamente tienen los bochornos, pero hay mujeres que no tienen los bochornos, pero se descalcificaron o empezaron a tener problemas de ansiedad, de depresión. Entonces, no necesariamente eso. Desafortunadamente para ellas sí son más marcados los síntomas que para nosotros, ¿no? Los de nosotros los podíamos fincar pues solamente en el avance de nuestra edad, ¿no? Pero vamos a continuar en la siguiente lámina, por favor. Mira, ¿existen tratamientos contra la andropausia? Sí es cierto. De hecho, aquí hay una laminita de cómo va disminuyendo nuestros niveles de testosterona. Cuando tenemos 20, 30, 40, 50, ya estamos a la mitad. Cuando llegamos a 80, pues la verdad ya es muy baja el nivel de la testosterona. Pero bueno, al igual que la menopausia femenina, existe la terapia sustitutiva con andrógenos. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que cuando nosotros suplementamos a una mujer, ¿qué recomendamos, no? Pues precursores de fitoestrógenos. Fitoestrógenos, recordemos que tiene que ver con lo natural. ¿Y cuáles son los mejores que manejamos? Pues obviamente el camote silvestre, lo comentábamos la semana pasada. Ha habido ocasiones que me han dicho, oye, ¿y un hombre lo puede tomar? Claro que lo puede tomar, pues, porque al final de cuentas tenemos una carga muy baja de fitoestrógenos nosotros hombres, lo que va a abundar más es la testosterona en nosotros, pero ¿qué va a pasar si yo tomara camote silvestre o me aplicara la crema de camote silvestre? En realidad nada, no me va a dar ningún beneficio, ni para bien ni para mal, se convertiría solamente en fibra digestiva. Entonces no es una opción. De hecho, por eso, más adelantito, pues vamos a ver lo del kit y vamos a ver por qué van esos suplementos, ¿no? ¿Con qué fin o a dónde lo vamos a dirigir? Entonces, sí existen terapias sustitutivas con andrógenos, obviamente son sintéticas, lo mismo que hay hormonales para las mujeres. Esta puede ser también por vía oral, por inyecciones intramusculares, se aplica testosterona directamente, o por vía tópica, geles administrados en brazos, espalda y abdomen, algo muy similar a lo que es la crema de camote, pero aquí son andrógenos o relacionados con la testosterona. Es importante tener en cuenta que este tipo de reemplazo hormonal es muy similar al género femenino. La gran diferencia es el tipo de hormona a utilizar, yo se los comentaba. Progesterona en mujeres y andrógenos en hombres. Este tipo de tratamiento es importante tener en cuenta 3 puntos. Cuando es una terapia sintética,
que te lo va a dar un endocrinólogo. Los análisis hormonales deben mostrar que realmente hay déficit de testosterona. El varón tiene que presentar al menos 4 o 5 síntomas de los que habíamos comentado anteriormente. Y este tipo de tratamientos debe de seguirse estrictamente bajo control médico porque son sintéticos. Desafortunadamente, y aquí sí nos ganan las mujeres, para nosotros sí hay reacción. Cuando ya hay un cuadro muy agresivo de pérdida de testosterona, la terapia de reemplazo hormonal puede tener algunas contraindicaciones, como el cáncer de próstata, la apnea del sueño o problemas cardiovasculares, cuando es sintética. Esto es muy importante aclararlo, ¿no? En algunas personas sí necesaria consumirla, pero sí llega a tener consecuencias cuando es sintética, administrada por un endocrinólogo, importante. Esto tenerlo bien, bien en cuenta, ¿sale? Pero vamos a continuar adelante, porque existen obviamente las versiones naturales que nos pueden ayudar a no tener ese tipo de situaciones, ¿no? Afortunadamente existen actividades y suplementos naturales que nos pueden apoyar en el tratamiento y prevención de los malestares relacionados con la andropausia. Como lo comentamos, además del tratamiento hormonal, existen otras formas de estimular, es lo que yo se los comentaba, estimular la producción de testosterona en los hombres y prevenir la andropausia. Algunos consejos para sobrellevar estos síntomas físicos o psicológicos de la menopausia masculina. Importante. Se los comentaba desde un principio y también hace 8 días lo dijimos, mantener una dieta equilibrada, rica en proteínas y minerales y evitar los excesos. Recordemos que las proteínas son básicas porque vamos a entrar en un periodo de sarcopenia, pérdida de masa muscular, pérdida de tejido y obviamente vamos a disminuir ese recubrimiento a mi hueso y entonces se incrementa la posibilidad de una fractura y obviamente como vamos avanzando en los años, pues es más difícil regenerar o soldar o fortalecer el resmalte de ese hueso, ¿no? Practicar ejercicio físico de alto impacto para aliviar el estrés y recuperar la masa muscular. Recordemos que solamente haciendo ejercicio el músculo se reconstituye. Si no hacemos ejercicio, vamos a empezar a tener esa cuestión de flacidez, que más bien que flacidez se le denomina sarcopenia, que es la pérdida del músculo. Tu mismo cuerpo empieza a consumirlo y obviamente empezamos a bajar tanto de talla en piernas, de talla en lo que es brazos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Ya no vamos a tener soporte en nuestras piernas y vamos a sentir, o muchas personas me han comentado que ya empiezan a tener esa como falta de rigidez en sus piernas, ¿no? Ese miedo a caminar. Piensan que porque es artritis, piensan que no, es porque precisamente somos un país muy sedentario. Entonces, sí es muy importante tener sobre todo actividad física de alto impacto. Obviamente, ¿qué es esto? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con atletismo para fortalecer todo lo que son los cuartos inferiores, para que me ayude precisamente a lo que es estimular y mantener mi músculo, ¿sale? Cuidar las horas de descanso, aunque no lo creas, y dormido, obviamente, ¿no? Hay que dormir ya de 7 a 9 horas diarias, porque eso me va a ayudar a reconstituir. Muchos van a decir, qué bueno, ¿no? Pero es bien importante tener en cuenta que tenemos que llevar un régimen de descanso. Ya no somos los jóvenes, ya estamos hablando de personas 45, 50 años, que obviamente si tuvimos un desgaste mayor de jóvenes, pues obviamente ya estamos empezando a pagar las consecuencias de esos excesos, ¿no? Entonces sí es importante dormir este tipo de, bueno, esta cantidad de horas, ¿no? Mantener la actividad sexual para evitar los problemas de erección. Se entiende y muchas veces, y era un tema que íbamos a tocar, que obviamente viene la falta de deseo, viene la falta de líbido, empieza a haber problemas de erección, pero es precisamente por la falta de actividad tanto física como la baja de testosterona que me quita, ¿no? Que me genera, pues ya no el deseo sexual, ¿no? Pero sí es importante llevar a cabo este tipo de situaciones, pues, para tener una irrigación constante. Recordemos que lo que es el pene, pues va a funcionar siempre con irrigación sanguínea, está lleno de vasos capilares que necesitan oxígeno para funcionar. Y obviamente, si tengo sobrepeso, si tengo colesterol, si tengo triglicéridos, pues esos vasos cavernosos no se van a dilatar y no voy a generar precisamente una erección que me dé el beneficio que yo quiero, ¿no? Disminuir o evitar el consumo de cafeína, tabaco y alcohol. Esto es bien importante también porque son elementos que me van a oxidar internamente todas mis células y obviamente van a ir dirigidas a lo que es el sistema cardiovascular. Es de alguna manera también un poquito probable que con la andropausia pues vengan problemas de hipertensión,
problemas de dolor de cabeza, de cefalias, todo lo que tiene que ver con la oxigenación del sistema nervioso, pero es precisamente por la oxidación que yo estoy presentando. Si fui una persona fumadora, si fui una persona con un grado de alcoholismo o de alguna manera muy sedentaria, pues voy a empezar a tener este tipo de situaciones a una menor o edad más temprana, ¿no? Compartir el cómo se siente con la pareja, con amigos, con un terapeuta, pues también es básico, ¿no? Lo mismo recomendamos para las mujeres, ¿no? A veces pensamos o siempre tenemos ese mal dicho, ¿no? Es que está en la menopausia ya. No, es un cambio natural, es un cambio que se debe de entender de ambos géneros, porque sí genera mucho conflicto. Y obviamente, ¿por qué? Porque en el hombre la verdad, aunque no lo crean, muchos se basan, y eso se los comento por experiencia, porque he tratado a varias personas, en su mayor miedo es precisamente la falta de erección. No lo comentan, empiezan a buscar productos milagro, productos que les ayuden, pero el problema no es eso. El problema es que si consumes un producto que no está diseñado o no sabes en qué condiciones está tu organismo, lo puedes dañar. Lo puedes dañar, puedes generar un problema cardiovascular, puedes empezar a generar un derrame, una cuestión interna que no te das cuenta y si simplemente te la llevas de esa forma, pues va a haber pues una reacción a largo plazo, ¿no? Entonces, es bien importante primero tomar en cuenta todas estas recomendaciones y sobre todo, otra vez soy enfático, la alimentación, ¿no? Esto es importante. Los varones que consiguen mantener unos niveles elevados de testosterona después de los 59 años, y esto se refiere a personas que hacen ejercicio, que siempre han mantenido un peso estable, que se vale y se puede, y yo siempre se los he dicho, se vale y se puede consumir de todo, pero en porciones moderadas, no fincar tu alimentación en un solo grupo de alimentos. Entonces, personas que han logrado tener una cantidad de testosterona a los 59 años, tienen una mayor resistencia física, un buen estado de ánimo, capacidad de reacción y vasos sanguíneos mejor dilatados, obviamente, así como una actividad sexual más plena, porque obviamente estás generando un ralentizamiento en todo tu cuerpo que siempre va a seguir funcionando correctamente, ¿no? Entonces, muy importante estas recomendaciones. Pero vamos a continuar en la siguiente lámina, por favor. Las causas, esto es bien importante, ¿no? En realidad, así una causa como tal, pues sería el envejecimiento, ¿no? El principal motivo de la andropausia es la edad del hombre. A medida que los hombres vamos envejeciendo, la cantidad de testosterona circundante o disponible en sangre disminuye. Además, con el paso de los años se produce un aumento de globulina transportadora de las hormonas sexuales, la cual atrapa una parte, o más bien una gran parte de la testosterona y no permite llevar a cabo sus funciones. Existen también factores de riesgo que aceleran la aparición de la andropausia. Algunos de ellos son la obesidad, yo lo hemos comentado, obviamente el factor hereditario, que lo dijimos al principio, si por ahí hay una cuestión de cromosomas, pues es probable que tengamos esta situación. La diabetes siempre se va a presentar en todo, padecimiento tiroideo y el exceso de alcohol o tabaco, ¿no? Entonces hay varias cuestiones que sí tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos de alguna manera uno de estos ya desarrollado. Veo en la sala veo pocos hombres, pero veo muchas mujeres y la mayoría creo que son mujeres casadas. Si detectamos esto, es bien importante y lo entiendo, ¿eh? O sea, a veces hay mucha confrontación porque nosotros hombres somos un género terco, necio, la verdad. No comprendemos el bien que nos quieren hacer ustedes y nos sentimos de alguna manera agredidos, se los comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque piensas que como hombre ya no vas a funcionar, pero si llevases a cabo todas estas recomendaciones desde los 35, 40 años, llevarías una adultez plena, créame. Tengo muchas personas, me incluyo en este caso, muchos de estos tips yo los hago porque precisamente pues uno no se quiere sentir mal, eso es importante. Entonces, es bien importante comentarle, si tienen oportunidad de mostrarles a sus esposos esta grabación o este material, para que se den cuenta, es un proceso natural, pero es un proceso natural que podemos siempre corregir. Pero vamos a continuar, por favor. Cambios físicos y psicológicos que aparecen con la menopausia masculina. La andropausia conlleva múltiples y varios cambios en el cuerpo del varón, como por ejemplo, importante, la dificultad para conseguir y mantener la erección. Lo pongo al inicio porque a veces es lo que más preocupa. Caída de cabello, la aparición de canas por falta de melamina, pérdida de masa muscular, pérdida progresiva de la vista. Esto es bien importante, este punto, ¿eh? Pérdida progresiva de la vista. Es impresionante y se los comento porque yo he tratado a varias personas y me han comentado algo que ni yo lo podía creer,
pero es impresionante que entre los 43 y 45 años la visión cambia rotundamente. Hoy puedes tener 44 y ves bien, mañana los cumples y a la semana, ¡pum!, como por arte de magia, disminuye un 20, un 30% tu capacidad de visión. Eso es bien importante. Y se los comento porque nosotros manejamos varios suplementos, ¿no? Varios suplementos que nos podrían empezar a ayudar. Y yo siempre lo he dicho en todas estas presentaciones, no nos esperemos a tener el malestar. Si nosotros lo prevenimos y lo tomamos quizás una o dos veces al año, vamos a ir fortaleciendo nuestro organismo, ¿no? Y estoy hablando de la luteína, manejamos dos presentaciones, tanto lo que es en polvo en gomitas. Entonces, el consumirla me va a ayudar a fortalecer mi vista, y esta lo podemos consumir tanto hombres como mujeres, ¿eh? No solamente es para hombres. Hoy estamos hablando de hombres, pero también la podemos consumir, ¿no? Y obviamente también se empieza a perder la audición. Personas que manejan, que ya tienen más de 50, 60 años y siguen manejando, no es que seas viejo, vamos a llamarlo así, no es la palabra, pero bueno, sino que obviamente por la alimentación y la forma en que has llevado la vida, quizás ese tipo de signos te genere mayor problema, ¿no? Conozco personas de 60, 65 años que tienen reflejos maravillosos, pero su dieta la cambiaron desde ese 20, ¿no? Y siguen manejando y tienen una visión más lúcida. Y también conozco personas de 35, 40 años que ya usan lentes o no pueden manejar ya, ¿no? Porque ya es mucha su descoordinación. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y obviamente se va perdiendo la fuerza, el vigor y el volumen eyaculatorio. Entonces son cambios que empiezan a padecer, a presentarse, perdón, a partir de los 40, 45 años, ¿no? ¿Cuánto dura la andropausia? Yo lo comentaba también la semana pasada, caso de mi madre, por si alguien lo recuerda por ahí, que pensaba que pues no iba a haber ningún problema, pero para ella fue una menopausia tardía, 60, 62 años, cuando empezó toda esta situación. En el hombre no es tan marcado así. No existe una duración exacta para la etapa de la andropausia. En el varón, recordemos que yo se los dije, empieza a partir de los 30 gradualmente. Los hombres, al igual que las mujeres, van envejeciendo de manera natural y esto es algo inevitable. Los niveles de testosterona en el hombre van disminuyendo con el paso del tiempo. Por ello, lo único que pueden hacer los hombres es seguir recomendaciones antes mencionadas, complementar su alimentación con una suplementación natural que nos apoye en este proceso y periodo natural de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a tomar una suplementación? Si yo, hombre que tengo 30, 40 años, pues obviamente voy a disminuir todas estas molestias y me voy a sentir mejor. A veces siempre decimos, y ya me duelen las piernas. Y entonces, ¿qué haces? Tomas Rusco, pero igual no es eso, sino ya es una cuestión de la andropausia, ¿no? Oye, no era hipertenso, ahora ya lo soy. No es que hayas desarrollado la hipertensión, sino que hay falta de circulación, ¿no? Oye, se me está cayendo el cabello, ¿puedo usar bergamota? Sí, sí lo puedes usar, pero quizás hay una descompensación vitamínica dentro de tu organismo. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta este tipo de situaciones y este tipo de pláticas para saber hacia dónde dirigirnos y qué recomendar. Pero bueno, vamos a continuar, por favor. La relación andropausia-próstata. Aquí son tres puntos básicos y ya para irnos aquí y empezarlo a explicar, ¿no? La andropausia y la próstata están relacionadas principalmente a través, obviamente, de la disminución de la testosterona. Toda la noche no le hemos pasado eso porque en eso se centra. Baja testosterona y empieza a lo que es cambiar todo el organismo. Y los cambios que ocurren en el envejecimiento, ambos procesos pueden causar síntomas como disminución eréctil, y la andropausia está asociada a condiciones prostáticas como la hiperplasia prostática benigna, que es obviamente el agrandamiento de la próstata. Aquí nadie se salva, como siempre lo digo, a todos nos va a crecer la próstata, eso es de alguna manera algo que sucede, es un proceso natural, pero de lo que sí podemos ser responsables es de evitar infecciones que puedan generar una mutación de células que a la larga nos traigan un problema mayor, ¿sale? La hiperplasia prostática benigna o HPV, con la edad la próstata también se envejece y tiende a agrandarse. Este proceso a menudo se presenta junto con la andropausia. Envejecemos, bajan niveles de testosterona y nuestra próstata se empieza a agrandar. Eso es normal. Cambios en la función urinaria es lo que va a traer ese agrandamiento de la próstata. Puede causar problemas urinarios, desde lo que son las famosas infecciones constantes, la cistitis, que es estar orinando constantemente, sobre todo en la noche, relacionados también con la andropausia y obviamente el dolor hacia el bajo vientre del lado izquierdo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto porque pues van ligados.
al ser un proceso natural, el problema, la cuestión de la próstata, también lo único que podemos hacer es mantener limpio todo el conducto urinario, la uretra, la vejiga y el conducto seminal. Si nosotros mantenemos limpios estos conductos, pues ¿qué va a pasar? Vamos a disminuir en un porcentaje muy grande precisamente la mutación o la predisposición a mutación de células que puedan desarrollar en un problema mayor, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Creo que aquí terminamos. Vámonos al kit. Vámonos al kit para empezarlo a comentar, ¿no? Mientras mato mosco. Ya está. Dejen que se cargue. El kit que vamos a presentar esta noche es un poquito extenso, porque aunque no lo creamos, y vuelvo a lo mismo, nosotros, género masculino, igual y también me incluyo, somos un poquito racios en lo que es el consumo de productos, a veces un poquito escépticos, no lo creemos, pero lo comentaba hace rato, aquí se comprometen varios sistemas, ¿no? Muchos sistemas. Y entonces, al estar comprometidos, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Necesito empezar a cubrir esos huecos, ¿no? Vamos a evitar, aquí nos dice niveles bajos de testosterona, obviamente, cambios de ánimo, pérdida de masa muscular, padecimientos cardiovasculares, incremento de peso, infecciones urinarias, cistitis e incontinencia urinaria, dolor abdominal, mejorar el rendimiento físico y sexual y obviamente la falta de energía, ¿no? Son 2, 4, 6, 8, 2, 5, 8 elementos, 8 suplementos que maneja Sheldon Abel y muchos pueden decir por qué, ¿no? Aquí nos vamos a, pues sí, algunos mitos vamos a descifrarlos, ¿no? Vamos a empezar. ¿Por qué colágeno de maca magnesio? Yo lo comentaba hace un momento, hay un porcentaje, sí bajo, de descalcificación, pero más que el colágeno en esta suplementación, me interesa la maca. La maca es un tubérculo que uno de sus principales precursores, obviamente, es un precursor de la testosterona, de estrógenos, de fitoestrógenos naturales, ¿no? Puede ayudarme a lo que es incrementar la producción de testosterona en mi cuerpo. Pero esta se va a generar siempre y cuando yo la combine con elementos que hagan que se detone esa maca. ¿Qué elementos me van a ayudar a hacerlo? Bueno, obviamente de los mejores minerales que se recomiendan pues es el zinc. El zinc es básico en lo que es la calidad y cantidad de espermatozoides que tenemos los hombres, pero también es un precursor de óxido nítrico. Otro de los precursores del óxido nítrico, pues obviamente es la arginina, la glicina y la metionina. ¿Y esos dónde los voy a encontrar? Pues afortunadamente los tenemos en nuestra creatina de Sheldon. Estos aminoácidos, en conjunto con un mineral que es el zinc, van a hacer que se detone precisamente la maca y que genere una producción en cuanto a calidad y cantidad de testosterona y óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que me va a vasodilatar todos mis vasos sanguíneos del sistema cardiovascular, todo lo que tiene que ver con circulación, todo lo que tiene que ver con presión arterial. De hecho, el óxido nítrico se recomienda mucho a personas que de alguna manera hayan tenido un episodio de infarto, esto es importante, se vende por separado el óxido nítrico directamente y es una mezcla de los elementos que les estoy comentando. Nosotros lo que manejamos aquí en Shell una vez son precursores, que a veces los leemos y decimos, ¿para qué son? No, precisamente tiene esta reacción. Entonces, el consumo yo de maca magnesio, zinc y creatina me van a generar una producción de testosterona enfocado con precursores del óxido nítrico. Los beneficios, ¿cuáles van a ser? Circulación, presión arterial estable y obviamente mejorar la calidad y cantidad en mis erecciones. Ahora aquí esto es bien importante, ¿eh? Esto que yo les estoy comentando es una suplementación dirigida a prevenir, a darle mantenimiento a mis vasos sanguíneos y activar la recirculación. Si yo en este momento ya estoy presentando problemas de erección, esta suplementación no me va a dar erección. Si lo empiezo a consumir constantemente, a largo al poco tiempo, más o menos quizás 20, 30 días, un mes, vamos a empezar a tener resultados. ¿Vale? Esto no es un Viagra, esto es bien importante, esto no es un sildenafil, sino es una suplementación que me va a limpiar todas mis arterias, todos mis vasos capilares y me va a activar una recirculación, pero con el beneficio de no obturar o no saturar otros órganos. ¿Sabes? Esto es bien importante. Entonces,
¿Por qué se recomienda así? Y aquí vamos a irlos ligando, ¿eh? Entonces, maca, porque es rica en precursor de testosterona, sin arginina, lo que es glicina y la metionina que vienen en la creatina, me van a ayudar precisamente a que se detone, a que se empiece a producir, a que el cuerpo recuerde que la tiene que producir y lo empiece a realizar. Esa es la función de estos tres elementos. Más adelante les voy a dar la forma de toma, ¿no? O sea, entonces es importante. Esa es la primera situación que vamos a hacer para generar esto. Obviamente, si yo genero mayor cantidad de testosterona, voy a tener mayor energía y mi organismo se va a empezar a balancear, ¿no? Decíamos también en la plática que somos propensos a empezar a perder masa muscular, ¿vale? Por la famosa sarcopenia. Necesitamos, y lo dijimos también, una alimentación alta en proteínas. A veces la única proteína que conocimos pues, son las carnes, ¿no? Carnes y a veces algunos cereales o harinas, pero son carbohidratos, sobre todo las carnes, ¿no? Nosotros manejamos dos proteínas, ¿sale? Una que es a base de cereales, pero desafortunadamente en el caso de, yo no la recomiendo tanto para hombres, al menos que se lleve un régimen vegano y no quieras consumir derivados animales, porque recordemos que por su origen biológico, pues no se le reconoce aún como una proteína completa. Yo por eso recomiendo en este caso más la albúmina de huevo. La albúmina de huevo es una proteína completa con 16 aminoácidos esenciales y 8 de cadena ramificada que me van a ayudar precisamente a detonar lo que es el volumen muscular, a ganar masa muscular. Pero recordemos que esa masa muscular no se va a desarrollar si no se tiene actividad física. La proteína va a reconstituir las fibras de mi piel, de mi músculo, ¿vale? Para que no pierda yo masa muscular. La proteína albúmina de huevo la puede tomar cualquier persona, una persona diabética, una persona, bueno, una mujer embarazada en este caso, un joven que hace ejercicio. Recordemos, hace tiempo tuvimos un especial de proteínas y no son especialmente para las personas que hacen ejercicio, ¿no? Existen infinidad y cantidad y diferencias de proteínas. Nosotros estamos ante una proteína a base de lo que es la clara de huevo, sin colesterol, esto es importante, que me va a aportar más o menos 20 servicios. Cada frasco me va a dar 20 servicios, a razón más o menos de 28 gramos de proteína por cada servicio. Y lo que vamos a hacer es consumirla al diario, 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 para generar ese beneficio, ¿no? Pero recordemos también, y aquí volvemos con la creatina, la combinación de creatina, que ya la estábamos tomando, con la proteína va a hacer que precisamente yo no tenga tanta fatiga, sino aumente yo la resistencia a la carga, yo genere mayor cantidad y calidad de mi músculo, pero aparte me va a dar nutrición, me va a dar mucha nutrición sin subirme de peso, porque recordemos que otro punto que es el que sigue, que tenemos que tocar, es precisamente ese, el del peso, ¿no? ¿Y qué vamos a tomar para el peso? Nosotros manejamos la famosa L-carnitina. Ese es otro aminoácido, pues es un aminoácido termogénico que su función principal es deshacer los depósitos adiposos de grasa que tenemos y convertirlos en energía. A mí me gusta mucho hay infinidad de marcas, pero la verdad a mí me gusta mucho la de Shalom Abel por tres razones. Porque trae pulpa de limón, toronja y naranja. ¿Y qué son? Son cítricos. Y recordemos que los cítricos me van a ayudar a deshacer más rápido la grasa. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo tomo L-carnitina antes de mi entrenamiento, de salir a trotar, de caminar, de hacer 20, 30 minutos de ejercicio, ya sea en casa, en un gimnasio donde se requiera, lo que voy a hacer es empezar a evitar la acumulación de triglicéridos que van a la cintura, importante, y sobre todo de depósitos de grasa. Grasa que puede ir a mis arterias, recordemos, y lo estoy más manejando así para que lo entendamos. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo mucho colesterol? Mi sangre se va a espesar, mis vasos capilares se van a disminuir su dimensión y la irrigación sanguínea me va a costar más trabajo. Y recordemos que nosotros hombres funcionamos con irrigación sanguínea. Eso es importante. Sí, dame un segundo, Laura, y ahorita les digo la suplementación y toda esa cuestión, ¿sí? O sea, no pasa nada. Esta es una proteína de 28 gramos, la verdad es una de las más estándares que hay. Hay infinidad de proteínas, pero esta se puede tomar tanto hombre y mujer. Pero ahorita lo vamos a aclarar. Entonces, la carnitina me va a dar ese beneficio de evitar subir de peso, ayudar a mantener a raya colesterol y triglicéridos, esto es importante, y sobre todo, depósitos de grasa, que son muy malos para mi
circulación y para mi actividad sexual. Esto es muy importante. A mayor cantidad de grasa, menos irrigación, menos dilatación y obviamente más problemas de erección. Esto es muy importante. Y se los vuelvo a decir, esto no es un Viagra, esto es un mantenimiento para mantener, valga la redundancia, limpias todos mis vasos capilares, ¿no? Y de ahí nos vamos a lo que es el omega. El omega nosotros lo manejamos en varias versiones, en polvo, pero en este caso yo quise usar lo que son las gotitas de omega 3, porque el omega 3 es un vasodilatador. Recordemos que un vasodilatador, ¿qué va a hacer? Darle fortaleza, fortalecer todo lo que son las paredes de mis arterias. Y volvemos a lo mismo. Necesito tener buena oxigenación para tener buena memoria, buen rendimiento, tanto físico, mental y sexual. Esto es básico. El omega 3, independientemente que sí nos ayuda a lo que es procesar colesterol y triglicéridos, en esta presentación yo la recomiendo para fortalecer todo lo que son las paredes internas de mi sistema cardiovascular, incluyendo los vasos cavernosos del pene que necesitan irrigación sanguínea para funcionar de una manera correcta. ¿Vale? Y bueno, nos vamos a lo que es la parte, pues yo lo puse así central, porque aquí estamos hablando de dos elementos que también van ligados, ¿no? Hablábamos de problemas de próstata, problemas de incontinencia urinaria, de infecciones, y obviamente la próstata, aunque no funge o es parte del sistema urinario, pues sí trabajan al unísono y por la cercanía, pues se podría denominar en conjunto, ¿no? Dos elementos importantes, el extracto de té limón, este es muy importante, mezcla de tres elementos, zacate de limón, semilla de toronja y aceite del árbol del té, ¿no? Que me va a mantener de alguna manera, a raya, vamos a llamarla así, las colonias de bacterias en el tracto urinario, ¿no? Es un diurético natural que me evita arenillas, me evita infecciones, me evita el incremento de ácido úrico, ardor en la planta del pie, inflamación en las articulaciones, que también tiene que ver con esto. Me va a ayudar sobre todo a mantener limpio la uretra, la vejiga, el conducto seminal y obviamente todo el aparato urinario, ¿no? Pero aquí viene algo bien importante. Hay un elemento importantísimo en lo que es la salud del hombre, que es el helecho enano, o mejor conocido como sao palmetto. ¿Y dónde lo encontramos? Pues precisamente en el más 35. El sao palmetto tiene la funcionalidad de generar antiinflamación, evitar que la próstata se inflame. Pero el más 35, ¿qué trae también? Bueno, a los que lo conocen por ahí, trae algo de cúrcuma, trae algo de maca, también tenemos maca en el colágeno, recordemos, trae sao palmetto y trae un poco, trae omega 3, que son elementos primordiales para evitar la descompensación en el organismo. Muchos lo consumen, lo recomiendan como un multivitamínico, sí, sí da esa función por las pulpas, el brócoli, la naranja, la manzana, todo este tipo de pulpas ricos en complejo B, pero su principal función en este kit es el sao palmetto, el lecho enano, que me va a ayudar a desinflamar junto con la cúrcuma todo lo que tiene que ver con la próstata. Entonces, ¿qué va a pasar? Hace rato yo se los decía, ¿es un proceso natural el crecimiento de la próstata? Por supuesto, de aquí nadie se salva. Pero ¿qué pasa si yo mantengo limpio mi tracto urinario con el té limón y aparte genero antiinflamación? Estoy bajando la probabilidad en un porcentaje enorme a que yo pueda generar mutación de células. ¿Sale? Esto es bien importante. Entonces se dan cuenta, todo el kit va ligado. Precursores de testosterona al inicio, ¿vale? Conservación de masa muscular, energía con la carnitina y sistema urinario y próstata con lo que es sao palmetto y más 35, ¿no? Entonces, no se ve al inicio lo vimos así como que, híjole, son un montón o por qué esto, el otro, aquello, ¿no? Pero todos van a cumplir una función y van a precisamente a lo que es cubrir todas las deficiencias que están aquí en la lámina, ¿no? Entonces es bien importante tener en cuenta esto y cuando nosotros o nos enfrentemos, familiar, esposo, amigo, hermano, papá, que tengamos la necesidad de recomendarle un kit, ese es el kit ideal. Sí es amplio, pero también porque es amplio, porque volvemos a lo de siempre, porque la mayoría, y me incluyo hasta el inicio, no cuidamos nuestra salud. Y llegando a los 40, 45 años, ya empezamos con la degeneración. ¿Le podemos adicionar más? Por supuesto que sí, como siempre lo hemos comentado, ¿no? Siempre va a haber personas o situaciones especiales, ¿no? Lo comentamos lo de la vista, si por ahí hay una persona que dice, si sabes qué, sí, yo sí hago ejercicio, me conservo, tengo buena masa muscular, pero mi problema es vista, bueno, pues entonces podríamos sustituir quizás la proteína por la luteína, ¿no?
Unos pues, ¿sabes qué? Yo tengo a raya bien estabilizados mis niveles de colesterol, de triglicéridos. Ah, ok, podemos sustituir omega 3, ¿sale? Quizás por unos antioxidantes y aportar mayor energía. O sea, todo se puede ir complementando, pero ese es un kit básico que me va a ayudar. Lo más importante, precursores de testosterona, conservar masa muscular, aportar energía y sobre todo el tracto urinario. Forma de consumo, aquí viene lo bueno, ¿sale? Colágeno maca magnesio, yo les recomiendo una toma, esta puede ser en la mañana o a la hora de comer. Que recordemos que cada pulverizado trae su scoop, entonces es un scoop por 200 mililitros de líquido o lo que es un vasito de los que tenemos en casa, ¿no? Eso es importante. Si yo hago ejercicio, yo recomendaría que se tomara la carnitina antes del entrenamiento, igual un scoop por 200 mililitros de líquido. Esa puede ser hasta en menos para que detone mucho más rápido, eso es importante. Puede ser antes o después de los alimentos, pero sí, siempre de preferencia, antes del entrenamiento la L-carnitina, ¿no? Durante el entrenamiento me puedo tomar la creatina, ¿vale? Que es otro scoop, esto es importante, igual diluido en agua, me puedo estar hidratando con ella, y mi proteína me la voy a tomar siempre después de mi entrenamiento. ¿Por qué después del entrenamiento? Porque es cuando el músculo necesita descongestionarse, necesita expulsar el ácido láctico que se produjo por el esfuerzo, necesita crecer, necesita nutrirse. Entonces la proteína siempre va después de la actividad física. Si sigo siendo una persona que no tengo actividad física, bueno, pues me la puedo tomar quizás a media mañana. A ver si con esto respondo la pregunta de Laura. Esta es una proteína de 28 gramos, baja en grasa, baja en azúcar. Recordemos que tiene stevia. Es una proteína aislada de 28 gramos que no me va a subir de peso, sino simplemente me va a ayudar a conservar mi masa muscular. Por ahí hay muchos mitos de que las proteínas son malas, que me van a saturar el hígado, que me van a saturar los riñones, que solamente la tienen que tomar personas que hacen ejercicio. Es cierto cuando se llama o se denomina una proteína ganadora, ¿no? Pero no estamos ante una proteína ganadora. En el mercado existen muchas, pero esta no es una proteína ganadora. Esta es una proteína de nutrición. Eso es importante aclarar. Entonces lo puede tomar cualquier persona sin ningún problema. De hecho, yo recomendaría también, si por ahí tenemos chavitos que practican algún deporte, les podemos también hacerle su malteada con esta proteína. A esta proteína se le puede adicionar algún cereal si tú quieres, algún saborizante extra, alguna fruta sin ningún problema. Las proteínas están diseñadas para mezclarse en líquido, en agua, ¿vale? Pero si tú la mezclas con leche, porque no tienes problemas con la lactosa, lo único que va a pasar, que de esos 28 gramos que te va a dar más o menos 30, 2 gramitos más por la leche que vas a consumir y se va a hacer más cremosa, eso es todo, pero la puedes consumir sin ningún problema, ¿no? ¿Sale? Entonces vámonos a lo que es el zinc y lo que es el omega 3. Yo te recomendaría 10 gotas de cada uno solamente por la mañana. Pueden ir acompañadas con el omega, digo, perdón, con el maca magnesio o con el almuerzo sin ningún problema. Pueden ir juntas o por separado, 10 y 10 de cada una. ¿Vale? Té limón, 5 gotas, esta sí, 3 veces al día de preferencia. Necesitamos diuréticos que me ayuden a expulsar toxinas y mantener desinflamados la próstata. Y aquí es donde cambia, ¿no? Si por ahí nuestro familiar solamente tiene los cuadros de andropausia, pues podríamos tomar casi todos, menos el té limón y menos el más 35, ¿no? Entonces todo va ligado a lo que nosotros querramos, ¿no? Y el más 35, una toma de preferencia con la comida. Si no se fuese posible porque trabajamos, no lo podemos llevar al trabajo, pues me lo puedo tomar cuando regrese de trabajar, ¿no? No hay ningún problema. Ninguno va a generar insomnio, ninguno va a generar estrés, ninguno genera diarrea, esto también es importante. Y muchos me podrían decir, oye, ¿y por qué no metiste algo para el sistema nervioso como en el caso de las mujeres? Porque lo comentábamos, es muy poco probable que nosotros tengamos ese tipo de situaciones. Sí los hay, pero ya en casos muy agresivos o cuando se tuvo muchos excesos en la juventud y obviamente la descompensación de testosterona no empezó a los 45, ¿no? Sino empezó ya en un grado mayor desde los 30 a 35. Cuando unos empezamos, hay otros que por los excesos ya están presentando una situación más agresiva, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta eso. Entonces, mm, no, tanto como bochornos no, eso sí no. No, es muy poco probable, nada que ver. Pero bueno, entonces vamos a volver a hacer la suplementación para después ya empezar con las preguntas. Maca magnesio, un scoop, una toma en un vaso de agua, esto puede ser en la mañana, o si gustan consumirlo a la hora de su comida, como agüita de tiempo, es genial, sin ningún problema.
¿sale? Carnitina antes del entrenamiento o de la actividad física, creatina durante el entrenamiento, proteína después del entrenamiento o al irnos a trabajar, o como una merienda también puede ser, sin ningún problema, pero de preferencia siempre del esfuerzo físico, ¿no? Más 35, una toma con la comida, té limón, 5 gotas diluidas en agua 3 veces al día, y del zinc y del omega 10 y 10 en medio vasito de agua por la mañana, ¿no? Y con eso tenemos una suplementación muy ganadora, muy poderosa, que aparte les va a dar energía física, mental y sexual, va a fortalecer su sistema cardiovascular, vamos a evitar pérdida de masa muscular, vamos a evitarnos sentirnos agotados, vamos a evitar infecciones urinarias, vamos a evitar todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero sobre todo una vida plena, una vida mejor, ¿no? Entonces, muy importante. Y vuelvo a recalcar esto no es un Viagra, esto, si yo lo consumo constantemente, mi función sexual va a mejorar de manera impresionante, ¿no? Y no voy a estar a expensas de querer buscar un producto para poder tener un beneficio de algunas horas, ¿no? Es mejor suplementarse y que en esa suplementación pues sí venga un cambio en mi vida general, pero también en mi salud, ¿no? Entonces, queridos amigos, esa es la presentación que tenemos hoy y si por ahí preguntitas, pues vámonos a ellas, ¿no? Juanita, te paso los micrófonos. Hola amigo, pues muchísimas gracias. La verdad es que estuvo increíble el tema. A mí me da mucho enigma eso de también de los hombres, porque yo creo que es algo de lo que se habla poco y si les llega a pasar o les está pasando, pues siempre como que mejor no lo dicen, ¿no? Porque como que les da penita y entonces es bueno que se empiece a hablar de estos temas para que justamente, pues, Creo que se ahora te sí. fue Ay, se me fue el la audio, onda. amiga. A ver, déjame ver, voy. Charros. A ver. Voy. ¿Ya me escuchó? Sí, bueno, lo que regresa Juanita, ahí. Sí, darnos cuenta de las situaciones y que calidad de vida, ¿no? El llegar a los 45 años, la verdad es un momento pleno. La verdad, yo se los digo, es un momento pleno, la verdad, pero siempre y cuando hayas llevado una vida, pues, relativamente sana, ¿no? Eh, Digo, nadie nos enseña a vivir y yo creo que la mayoría de las personas, nuestra juventud la pasamos con algunos excesos y luego nos damos de topes, ¿no? Pero siempre es bueno, pues, recapitulizar para tener un mejor nivel de vida. Ya, amiga, adelante. Creo que todavía no. Bueno, ya les sigo No, creo comentando. que todavía no. Si No, por creo que ahí todavía ahorita, no. Pero se ahí te escucha viciado, escuchas. ¿no? Pero se escucha viciado, ¿no? Sí, es que la computadora se trabó. Creo que ya nada más se escucha uno. Creo que se escucha normal, ¿no? Ah, ok. Por acá, bueno, ya le respondiste a mí. Dice Angelina Pimentel, ¿la proteína de soya cuántos gramos de proteína tiene y cómo se recomienda si son intolerantes a la proteína de huevo? 108 gramitos. Ustedes vienen muy bajito. Yo te recomiendo darle la dosificación, ponle 3 scopes para que aumente más o menos a 12 o 13 gramitos y ya se genere una función. No es mala esa proteína, pero recordemos que solamente a lo que se le denomina proteína completa es aquel que al menos tenga 6 aminoácidos de cadena ramificada. Desafortunadamente, por su origen biológico, que son cereales, no cumple con esa función, entonces se entra más en la nutrición, siempre y cuando una alimentación que es intolerante a esta situación. Ahora, recordemos que nuestra, nuestra proteína de albúmina de huevo es una mezcla de albúmina con suero de leche, pero viene
Un scope por 200 mililitros si quieres aumentar la cantidad de proteína, pues Ok, amigo. Y por acá, amiga Emma, tiene su manita levantada. Hola, hola, buenas noches, soy Ah. yo, Miguel. Gracias, fue una gracias. La pregunta es la siguiente, amigo Octavio. En la mañana yo me llevo, cuando voy a hacer